¿Te has sentido alguna vez atrapado por el sufrimiento, por la ansiedad o por los altibajos emocionales que parecen sacudir tu vida una y otra vez? ¿Te gustaría encontrar una manera de liberarte de esas emociones que te controlan y te limitan? Si has buscado una solución, tal vez ya has escuchado sobre el estoicismo, una filosofía antigua que promete una vida de paz interior y resiliencia. Lo que hace tan fascinante al estoicismo es su enfoque en cómo podemos cambiar nuestra relación con el sufrimiento, más que tratar de cambiar el mundo que nos rodea. En este vídeo te voy a compartir 10 claves poderosas para empezar a aplicar el estoicismo en tu vida y dejar de sufrir. No se trata de eliminar las dificultades de tu camino, sino de aprender a manejarlas de una manera que no te lastime. Si alguna vez has sentido que las circunstancias controlan tus emociones o que te ahogan, este es el momento de tomar las riendas de tu vida. Quédate hasta el final, porque al final del vídeo descubrirás cómo el estoicismo no solo puede ayudarte a dejar de sufrir, sino también a vivir una vida más plena, libre y consciente. Clave 1. Acepta lo que no puedes cambiar. La primera clave del estoicismo para dejar de sufrir es aceptar que no todo está bajo nuestro control. Muchas veces sufrimos porque nos aferramos a situaciones que no podemos cambiar, el clima, las acciones de otras personas, los eventos inesperados. Pero el estoicismo nos invita a dejar ir esa resistencia. El filósofo Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Este principio es vital. Si puedes reconocer que lo único que realmente controlas es tu reacción ante los eventos, entonces estarás más cerca de la paz mental. Cuando te enfrentas a situaciones difíciles, en lugar de lamentarte o culpar a los demás, pregúntate, ¿qué puedo hacer para manejar esto de la mejor manera posible? La aceptación no es resignación, es la libertad de soltar lo que no puedes cambiar. Además, aceptar lo que no puedes controlar implica dejar de buscar respuestas o culpas externas. Si algo te afecta profundamente, en lugar de desgastarte buscando soluciones externas, voltea hacia adentro y pregunta qué lecciones o oportunidades de crecimiento puedes encontrar en esa situación. A medida que desarrolles esta capacidad, te volverás más resiliente ante cualquier adversidad. Al practicar la aceptación, te das permiso para vivir sin las cadenas del sufrimiento innecesario. El sufrimiento suele surgir cuando tratamos de forzar el curso natural de las cosas. Al reconocer que no todo está en nuestras manos, liberamos energía y enfocamos nuestra atención en lo que sí podemos cambiar: nuestra actitud y nuestras respuestas. Clave 2. Desarrolla el autocontrol. El autocontrol es una de las piedras angulares del estoicismo. La clave para dejar de sufrir está en cómo respondemos a las emociones intensas, especialmente a aquellas que nos provocan sufrimiento. Los estoicos creían que la verdadera libertad proviene de tener dominio sobre nuestros pensamientos, deseos y reacciones. Cuando sientes enojo, frustración o tristeza, ¿cómo reaccionas? Si caes en el impulso de dejarte llevar por esos sentimientos, el sufrimiento suele intensificarse. La filosofía estoica enseña que debemos entrenar nuestra mente para observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de entender que nuestras emociones no nos definen. Puedes ser consciente de tu enojo sin dejar que controle tus decisiones. El filósofo Séneca, en su obra de la ira, explica cómo podemos reducir el impacto de las emociones fuertes al examinar su origen. Si reflexionas sobre el porqué de tus sentimientos, encontrarás que muchas veces son reacciones automáticas a pensamientos que no están basados en la realidad. La verdadera sabiduría está en separar lo que realmente depende de ti de lo que no puedes controlar. Cuando practiques esto, serás capaz de responder con calma y racionalidad, incluso en situaciones desafiantes. El autocontrol es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, y la clave está en ser constante. Si te enfrentas a una emoción fuerte, toma un momento para respirar profundamente, reflexionar y decidir conscientemente cómo vas a actuar. Con la práctica, cada vez serás más capaz de enfrentar las situaciones sin dejarte arrastrar por el sufrimiento emocional. Clave 3. Practica la gratitud diaria. En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes de insatisfacción y deseos insaciables, practicar la gratitud diaria puede ser una de las herramientas más poderosas para reducir el sufrimiento.
Los estoicos entendían que las personas no sufren porque carecen de algo, sino porque no aprecian lo que ya tienen. Séneca escribió que debemos tomar un momento cada día para reflexionar sobre las bendiciones que poseemos. Si en lugar de enfocarte en lo que no tienes, empiezas a valorar lo que sí, el sufrimiento tiende a disminuir. Esta práctica no significa que ignores los desafíos de la vida, sino que te ayuda a cambiar tu perspectiva, a encontrar momentos de paz en medio de la turbulencia. Un ejercicio estoico es escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada noche antes de dormir. Esto no solo te ayuda a enfocarte en lo positivo, sino que también te enseña a apreciar las pequeñas cosas que damos por sentadas. A medida que lo practiques, comenzarás a notar que tu mente se entrena para enfocarse en lo bueno, lo cual cambia tu percepción del mundo. Además, la gratitud te permite reconocer que la vida no es solo lo que te ocurre, sino también cómo decides interpretarlo. Puedes experimentar dificultades, pero si encuentras el valor de ser agradecido por lo que tienes, lo que consideras malo puede transformarse en una oportunidad para crecer. Clave 4. Recurre a la reflexión filosófica diaria. La reflexión filosófica es otro principio clave para dejar de sufrir. Los estoicos creían que la reflexión diaria sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones nos permite aprender y mejorar constantemente. Al tomarnos un tiempo para reflexionar, somos capaces de identificar patrones que nos causan sufrimiento y cambiar nuestra manera de reaccionar. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores filósofos estoicos, escribía en sus meditaciones como un acto de reflexión personal. Lejos de ser una obra formal, sus notas eran pensamientos íntimos para enfrentarse a las dificultades de la vida con serenidad. Reflexionar sobre tus propias acciones y pensamientos al final del día puede ayudarte a tomar distancia de las emociones que generan sufrimiento. Haz de la reflexión un hábito diario. Tómate unos minutos por la mañana o antes de dormir para revisar cómo reaccionaste ante los desafíos del día. Pregúntate si podrías haber respondido de una manera más sabia o serena. A través de esta práctica, desarrollarás una mayor conciencia de ti mismo y podrás tomar decisiones más alineadas con la paz interior. La reflexión también te permite aprender de tus errores y no dejar que los tropiezos del pasado te definan. El sufrimiento muchas veces se origina cuando nos quedamos atrapados en nuestras fallas. La filosofía estoica te invita a ver cada error como una oportunidad para crecer. Clave 5. Vive de acuerdo con la naturaleza. Vivir de acuerdo con la naturaleza es otro principio fundamental del estoicismo. No se trata solo de conectarnos con el entorno, sino de comprender nuestra naturaleza humana. Aceptar nuestras limitaciones, nuestros deseos y nuestras emociones es clave para reducir el sufrimiento. Los estoicos creían que nuestra naturaleza está alineada con la razón, y vivir de acuerdo con esta razón es lo que nos lleva a la verdadera paz. Si sigues tus impulsos sin pensar, es probable que caigas en el sufrimiento. En cambio, vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza significa tomar decisiones conscientes y racionales, no impulsivas. La naturaleza humana también nos enseña que las dificultades son parte de la vida. Aceptar que la vida no es un camino fácil, pero sí un camino natural, te permite fluir con las experiencias en lugar de resistirlas. Esto no significa que debas ser pasivo ante las dificultades, sino que las enfrentes con la comprensión de que son parte integral de la vida humana. Al entender y aceptar nuestra naturaleza, comenzamos a ver el sufrimiento como una parte de la experiencia humana, no como algo ajeno o injusto. Vivir de acuerdo con la naturaleza nos da el poder de afrontar cualquier desafío con ecuanimidad. Clave 6. Cultiva la resiliencia ante la adversidad. La resiliencia es una virtud estoica esencial para dejar de sufrir. En lugar de ver la adversidad como un obstáculo, los estoicos nos enseñan a verla como una oportunidad para fortalecernos. El sufrimiento, en este sentido, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento personal. Séneca decía que no es lo que nos ocurre lo que nos destruye, sino cómo respondemos a lo que nos ocurre. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra respuesta puede ser una oportunidad para practicar la resiliencia, mantener la calma, aprender de la experiencia y seguir adelante con fortaleza. La resiliencia estoica no implica ignorar el dolor o las emociones difíciles. Más bien, se trata de reconocer que el sufrimiento es transitorio y de no permitir que nos derrumbe. Al entrenar nuestra mente para ser fuerte ante la adversidad,
Dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en los arquitectos de nuestra paz interior. Cultivar la resiliencia también significa ver las dificultades como lecciones, no como castigos. Con el tiempo, serás capaz de enfrentar los desafíos con una mayor confianza en tu capacidad para superarlos. Clave 7. No te aferres al pasado ni te obsesiones con el futuro. Una de las causas más profundas del sufrimiento es la tendencia a vivir en el pasado o la preocupación constante por el futuro. Los estoicos nos enseñan que debemos centrarnos en el presente, ya que es lo único que realmente poseemos. El pasado ya no está bajo nuestro control y el futuro es incierto. Al aferrarnos a recuerdos dolorosos o preocuparnos por lo que aún no ha sucedido, generamos sufrimiento innecesario. El filósofo Epicteto decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino nuestra opinión sobre lo que nos sucede. Cuando miramos atrás con nostalgia o arrepentimiento, alimentamos el sufrimiento. Lo mismo ocurre con la ansiedad sobre el futuro. Si vivimos en constante anticipación de lo que podría ir mal, estamos permitiendo que algo que aún no existe nos robe la paz. Lo único real y tangible es el presente, y la clave para liberarte del sufrimiento es anclar tu mente aquí y ahora. La práctica estoica sugiere que, cuando sientas que tu mente se va hacia el pasado o el futuro, detente y recuérdate a ti mismo que solo el presente es lo que puedes controlar. Puedes aplicar este principio mediante la meditación o la atención plena, es decir, entrenando tu mente para ser consciente de lo que está sucediendo en este momento, sin distracciones. Al cultivar el arte de vivir en el presente, podrás soltar el peso del pasado y la incertidumbre del futuro, centrándote en lo que realmente importa, cómo vives y actúas en este preciso instante. Clave 8. Desarrolla una mente entrenada para la adversidad. La vida está llena de imprevistos, pero el sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de nuestra reacción ante ellas. Los estoicos tenían una manera muy particular de prepararse para los desafíos. Ellos recomendaban algo conocido como la práctica de la adversidad. Esto no significa buscar problemas o dificultades, sino estar mentalmente preparado para ellos. Al entrenar tu mente para la dificultad, no te verás afectado de la misma manera cuando llegue el sufrimiento. Marco Aurelio, uno de los emperadores filósofos estoicos, solía practicar la idea de visualizar posibles dificultades para estar mentalmente preparado. Él no veía la adversidad como algo negativo, sino como una oportunidad para poner en práctica sus principios filosóficos. Al imaginar que podrías enfrentar algún tipo de problema o frustración, ya tienes un plan mental para no ser sorprendido o debilitado por ellos. Además, al prepararte mentalmente para los posibles obstáculos, te vuelves menos vulnerable al impacto emocional que puedan causarte. Si piensas que todo irá bien siempre, cualquier pequeño contratiempo puede desestabilizarte. Sin embargo, cuando te preparas mentalmente para enfrentar adversidades, desarrollas una resiliencia que te permite mantener la calma y la claridad de pensamiento, independientemente de las circunstancias. Este tipo de entrenamiento mental se puede hacer a través de la visualización, la meditación sobre situaciones difíciles y, por supuesto, la práctica de pequeños desafíos diarios que te saquen de tu zona de confort. Cuando más expuesto estés a la incomodidad y la dificultad de manera controlada, más fuerte te volverás. Clave 9. Practica la indiferencia hacia los bienes materiales. El sufrimiento a menudo proviene de nuestro apego a las cosas materiales. Los estoicos nos enseñan a ser indiferentes hacia la riqueza, el estatus y los bienes materiales, ya que nada de esto tiene un valor intrínseco que garantice la felicidad o la paz. De hecho, el apego a lo material solo alimenta el deseo y la insatisfacción, lo que nos aleja de la serenidad. Séneca, en sus escritos, señala que la verdadera riqueza está en nuestra mente y en nuestra capacidad de vivir con lo esencial. Si tu bienestar depende de las cosas externas, estarás siempre en busca de algo más y nunca alcanzarás la paz. Al contrario, al aprender a disfrutar de lo que tienes en lugar de anhelar lo que no tienes, puedes encontrar una profunda satisfacción. Esto no significa que debas rechazar los placeres materiales, pero sí debes aprender a no depender de ellos para tu felicidad. Los estoicos recomendaban practicar la pobreza voluntaria, en donde a veces se privaban de ciertas comodidades para recordarse a sí mismos que la felicidad no viene de lo que poseemos, sino de cómo nos relacionamos con lo que tenemos. Al ser indiferente hacia lo material,
Desarrollas una libertad interna que te permite disfrutar de las cosas sin que éstas te dominen. Dejas de sufrir por la carencia y comienzas a vivir en gratitud por lo que tienes en el momento presente, sin aferrarte a la idea de que necesitas más para sentirte completo. Clave 10. Practica la virtud como el camino hacia la verdadera felicidad. Para los estoicos, la virtud es el camino hacia la verdadera felicidad. La virtud no se refiere a hacer el bien para los demás en un sentido moralista, sino a actuar de acuerdo con la razón y la naturaleza, cultivando la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Al vivir de manera virtuosa, uno no solo se aleja del sufrimiento, sino que alcanza la paz interior. El sufrimiento muchas veces proviene de la falta de coherencia entre nuestras acciones y nuestros valores. Si actúas de manera contraria a lo que sabes que es correcto, la culpa y la disonancia interna pueden generar dolor emocional. Los estoicos enseñaban que cuando uno vive de acuerdo con la razón y la virtud, se encuentra alineado con su verdadero ser y, por lo tanto, experimenta la paz. Practicar la virtud no significa ser perfecto, sino comprometernos a ser mejores cada día, a aprender de nuestros errores y a tomar decisiones que reflejen lo mejor de nosotros mismos. Al actuar con integridad y rectitud, nos liberamos del sufrimiento que proviene de la mentira, el desorden y la falta de dirección. Además, vivir de manera virtuosa te permite ser independiente de las fluctuaciones externas, ya que la virtud no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos responder a ellas. La verdadera felicidad, según los estoicos, se encuentra en la virtud, no en las recompensas externas o los placeres momentáneos. El estoicismo no es simplemente una teoría filosófica, sino una guía práctica para vivir con serenidad, independencia emocional y sabiduría en medio de un mundo caótico. Las claves que hemos explorado no son pasos a seguir de manera superficial, sino principios profundos que pueden transformar nuestra visión de la vida y, por lo tanto, nuestra experiencia del sufrimiento. Al practicar la aceptación, el autocontrol, la gratitud y la reflexión filosófica, podemos liberarnos de las emociones destructivas y vivir una vida más plena y consciente. Y lo más importante, comprender que no son los eventos en sí mismos los que nos causan sufrimiento, sino nuestra actitud hacia ellos nos da el poder de cambiar nuestra experiencia interna y, con ello, nuestra forma de enfrentar los desafíos. Si aplicas estos principios, con el tiempo comenzarás a ver cómo el sufrimiento se disipa no porque las dificultades desaparezcan, sino porque has aprendido a verlas como una parte natural de la vida, una oportunidad para crecer y mejorar. Así, la filosofía estoica se convierte en un faro que ilumina el camino hacia una vida más tranquila, equilibrada y, sobre todo, más libre.